Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Salvador Álvarez, Chaválvarez para los cuates, y les recuerdo que toda opinión vertida en estas cápsulas y videos es mi mera responsabilidad, mi muy particular punto de vista, y pues a quien le venga el saco, que se lo ponga. Espero hayan tenido un gran domingo el día de hoy, pues prácticamente fue un domingo muy movido. Este domingo 27 de noviembre, ya estamos a un poquito más de un mes para terminar este 2022, y bueno, felicidades a todos aquellos que estuvieron en esta gran concentración, en esta marcha en apoyo, bueno, más bien para asistir al evento del cuarto informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente. Un saludo a todos y qué suerte a aquellos que pudieron estar ahí apoyando en esta gran concentración de gente que quiere que este país cambie para bien, que este país vaya siguiendo los lineamientos de una cuarta transformación, donde pues la prioridad evidentemente sean los más pobres. Y bien, pues vamos a empezar nuestro programa del día de hoy mandando unos saludos para Tony Ayala, un saludote que siempre nos está viendo, luego hace buenos comentarios también, un saludo y un abrazote en especial también allá a los amigos de Durango, de Cuernavaca, allá también en Irapuato, saludos a Francisco, a Paco Escárcega y a su señora esposa Blanca Rita, también un gran abrazo, un saludote. También allá, pues un saludo muy especial para mi queridísimo amigo Irán Sánchez. Mi querido Irán, hay que seguir adelante, ha estado un poquito malito. La comunidad teatral de allá de Cancún se ha hermanado, se ha unido para hacer eventos a beneficio de este buen activista del teatro allá en Cancún, que es el maestro Irán Sánchez. Un abrazote para ellos, y hay que seguir con esa labor apoyándolo, porque bueno, pues debido a su padecimiento sale un poquito costoso pues mantener los costos de hospitalización, de medicamentos, lo que va necesitando nuestro querido Irán Sánchez. Les recomiendo que visiten su página para cualquier apoyo y ayuda que ustedes quieran brindarle a este gran activista del teatro en Cancún. Por favor, visiten la página de Irán Sánchez aquí en Facebook. Mi querido Irán, un abrazote, hermano, un abrazote, sabes que te quiero mucho, y a la distancia pues siempre te tengo presente, y que todo vaya saliendo muy bien, mi querido y estimado Irán. Y bueno, pues también vamos a seguir con otros saludos para Argentina. Felicidades, ¿verdad? Van muy bien en el Mundial, van muy bien. A mí en lo particular no me gusta lo que hacen con el fútbol comercialmente, lo vuelvo a repetir, no me gusta. Y sin embargo, bueno, pues felicidades a todos los que se estén divirtiendo con este evento comercial que se hace cada 4 años. Muchas felicidades allá a Argentina, allá también a Colombia, a Brasil, a Honduras, también allá a Los Ángeles, California, Miguel Ángel Ayala también, allá mi querida Rosa María Magali, allá en la Ciudad Blanca, allá en Mérida, se fue a vivir allá. Muy bien, que le estés pasando muy bien. También una cosa, antes de empezar el tema del día de hoy, los que gusten, sobre todo me han preguntado sobre los tutoriales de armónica, les recomiendo visitar el video tutorial de No Volveré, en armónica diatónica en tono de Do. Ahí está la tablatura de cómo se toca esta maravillosa canción, y aquellos que les interese seguir pues practicando esta melodía, ya saben, con toda confianza mándenme un inbox aquí en YouTube,
mándenmelo para que yo les pueda enviar el tutorial, más bien la tablatura desglosada y la partitura también, en el caso de los que les guste mucho practicar la armónica. Y bueno, pues una vez ya dados estos saludos, también allá a Durango, también a mi querido Lalo y Luz Palomé que nos están viendo, también un saludote y un abrazo para todos. Ya saben, también quiero mandar un saludo allá a mis amigos de La Laguna, al doctor Silvestre y a su distinguida señora Estrella Antilano también. Un saludo para ellos, son grandes amigos, son es una pareja maravillosa que siempre está ocupada en conocer y relacionarse con la gente de la cultura a nivel nacional e internacional. Hace muchos años me tocó tener la fortuna de conocerlos en una de esas visitas relámpago, de la cual estuvo a cargo. Me invitó pues ya un amigo querido que ya no está con nosotros, Gerardo Moscoso. Gracias a Gerardo conocí a la señora Estrella y al doctor Silvestre allá en La Laguna, allá en Torreón. Un abrazote para ellos y para su familia. También visiten su página, es muy interesante. El doctor Silvestre es un psicólogo muy, muy distinguido y renombrado allá en La Laguna y está subiendo mucha información, mucho material acerca precisamente de la conducta humana y créanme que vale mucho la pena visitar esa página. Y bueno, pues una vez dados los saludos, vamos a arrancar con el tema del día de hoy, que nuestra flamante, brillante y nunca bien ponderada productora nos va a decir cuál es el tema. Las cartas. El día de hoy es que está muy seria porque está escribiendo su carta a los Reyes Magos. Las cartas al Niño Dios también. Mi querido Juan Méndez, también un saludo allá en Estados Unidos. Juanito, acuérdame por favor, amigo, en qué estado están, porque estado de los Estados Unidos, no van a estar en un estado inconveniente, pero saludos a mi querido Juan Méndez, a su señora también, gran amiga Margarita Muñoz también, un saludo allá en los Estados Unidos para ella y para sus hijos, que también son unos chavos bastante talentosos y creativos. Y bueno, vamos a arrancar entonces, nos toca el día de hoy las cartas. Las cartas. Cuando decimos la palabra carta, ¿a qué nos remite inmediatamente? En el caso de mi generación y de un servidor, puedo comentarles que inmediatamente cuando oigo la palabra carta, me remite a esto, a un sobre de correos. Para los chavos, si nos están viendo chavos, pues vamos a platicar lo que era escribir, enviar, recibir una carta. Las cartas simplemente era un papelito escrito a mano con algún saludo, alguna recomendación, algunas palabras dirigido a otra persona que, si lo vemos bien, cubre con el esquema básico del sistema de comunicación, donde necesitamos un emisor, necesitamos un mensaje, que sea la carta, y el receptor, quien destapa ese sobrecito maravilloso, saca ese papelito y empieza inmediatamente a leer lo que la otra persona le ha enviado. Antiguamente se acostumbraba mucho eso, y antiguamente estoy hablando de aproximadamente hace unos 20 años todavía, era muy usual que escribiéramos cartas a mano antes de esta hipertecnología que nos ha llegado con el internet, que ahora simplemente aquí estamos platicando en vivo y a todo color desde la Ciudad de México con los amigos que nos están viendo en distintas partes del país, del extranjero. Es una maravilla porque estamos en contacto inmediato. Pero bueno, algunos románticos, como diría la canción de Roberto Carlos, de Amante a la Antigua, que yo soy de esos amantes a la antigua que todavía mandan flores y escriben cartas de amor. Las cartas de amor era otra cosa. Mi querido Juan, Atlanta, Georgia, perfecto, gracias. Ahora sí, mi querido Juanito, ya no se me olvida. Muchas gracias y un abrazo a la familia y felicitaciones a tus chavos, mano, porque de repente los he visto en el Facebook y bueno, pues estos chamacos heredaron el talento de los papás. Es una cosa que a mí me encantan. Mi querida Karen Ruiz, bienvenida. También está viendo el programa. Bienvenida, Karen. Gracias. Muy bien. Pues siguiendo con esto, el sistema de escribir una carta pues era una emoción muy grande. Todos en algún momento hemos estado vinculados a escribir algo que sale de nuestra mente, de nuestro corazón, una palabra de aliento hacia alguien. Las cartas. Estoy hablando ahorita específicamente de lo que es el correo.
Para los chavos que ahora evidentemente dicen, pues voy a escribirle a alguien, agarran cualquier plataforma, se escribe y en fracción de segundos ya está llegando ese mensaje. Pues, ¿qué creen? Sobre todo para mis queridos jóvenes, mis queridas generaciones de jóvenes, pues antes eso era impensable, solo lo podíamos ver en las películas de James Bond, este santo patrono que nos vino a instaurar la fiesta de Día de Muertos aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo, perdón? James Bond, sí, bueno, a mí me protege iba a decir mi reverenda gracia, pues es que en México podemos leer, y esto es lo que mucha gente no sabe, que en México está permitido leer los idiomas como se escriben, poder leerlos en español. Por eso de este Jaime bondadoso, Jaime Papel, porque es James Bond. Ajá, es que sí, a veces ya también mi productora ya me está diciendo, ya pronuncia bien el inglés, porque al rato vamos a estar viajando y todo, bueno, pero afortunadamente contamos con un equipo de intérpretes que me van a ayudar precisamente para poder comunicarme al menos en inglés. Pues bien, antiguamente se escribía, y estos son los sobres, este es uno de los sobres, un ejemplo, del correo, cuando enviábamos una carta, hablando del correo como tal. Había dos formas de enviar una carta. Una era el correo terrestre, que no tenía estas franjitas que podemos ver aquí a mis espaldas. Tenía estas franjitas, el correo aéreo, que era el más rápido. El correo terrestre tardaba a veces un mes, por decir una cantidad de tiempo. Imagínense, un mes, 20 días, por mucho. Tardaba en llegar una carta por correo terrestre. Y por correo aéreo, que era lo más rápido, en cuanto a cartas, tardaba a veces una semana. Y había otra categoría en el correo al escribir una carta, que era la entrega inmediata. Mi querido Martín, bienvenido, bienvenido. Bueno, pues eran estas categorías, la entrega inmediata, el correo aéreo y el correo normal. Una cosa que era todo un protocolo y era todo un ritual, era desde escribir la carta, poder doblarla. Había personas que tenían la delicadeza de poder doblar correctamente o hacer ciertos doblajes en una carta para meterla en el sobre, en estos sobrecitos. Después de eso, pues se ponía los datos del remitente y de quién iba dirigida la carta también. Ya con el paso del tiempo se modernizó mucho el correo, entonces en la esquina superior izquierda del sobre venían los datos del remitente, de quien escribía, y en la parte central venían los datos de quien recibía esa carta. Así se usaba, y todavía pienso que se usa en el caso de mandar algunos documentos, pero ahora ya también hay tantos servicios de paquetería que se ha dejado un poquito esta tradición de correos. En la Ciudad de México, para los amigos del extranjero, contamos con un lugar que es de los palacios más bellos que tenemos en esta ciudad, que es ni más ni menos que el mismísimo Palacio de Correos, y que todavía funge como central de correos. Usted todavía, si gusta escribir una carta a mano, llevar el sobrecito, ahí puede depositarla, previo a comprar sus timbres, que los timbres se colocaban en la parte superior derecha de cada sobre. Los timbres era una cosa maravillosa porque también ahí hay toda una cultura de amigos y amigas que coleccionan timbres postales y que inclusive hay timbres que están valuados en miles de pesos por la originalidad. Yo creo que ahorita van a empezar a cotizarse los timbres previos a la pandemia y posteriores a la pandemia, porque no se emitieron. La oficina de correos, les comparto rápidamente, tiene la costumbre de sacar una emisión de timbres de colección cada año, pero por cuestiones de la pandemia 2 años no ha salido esa emisión. Probablemente vuelva a salir una nueva emisión ahora que terminemos 2022 y comencemos el año 2023. Son de colección. Timbres que tienen algún defecto se están valuando, como les decía, en cientos y a veces miles de pesos. ¿Cómo se llama, señorita? El Palacio Postal. ¿El Palacio Postal qué pasó? Lo inauguraron el 17 de febrero de 1907. En 1907, entonces es muy joven el Palacio de Correos. Entonces corrijo.
Ah, ya fue bajo el Porfiriato. Y yo pensaba que era un edificio más antiguo porque tiene, claro, claro, es más nuevo porque ya es un estilo, ¿no es Art Nouveau? ¿Es gótico? Ahí dice, a ver, ahorita en lo que todo nuestro equipo de producción empieza a sacar todos los datos, pero eso no le quita lo bello que tiene. Yo creería que es más Art Nouveau. ¿Sí? A ver, nada más ahorita que me saquen de mi error, o si ustedes tienen el dato, ya saben, lo pueden compartir ahorita que estamos en vivo. ¿Sí? Ajá, que le digan. Gótico, ok, me equivoqué, admito mi error. Porque tiene gárgolas, ¿no las has visto? No. Tiene unas gárgolas de bronce. Tiene gárgolas de bronce. Bueno, vamos a poner una imagen para que vean el Palacio de Correos. Y ya que hablamos de cartas, si mandas un email a chavalvaresmx@yahoo.com.mx, Chavalvares se compromete a mandarte una postal de correo de su puño y letra a la dirección que nos envíes. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2022. Si comes pepitas, quítales la cáscara. Y imagínense ustedes la emoción que se sentía, porque a un servidor, como a varias gente de mi generación, nos tocó recibir cartas de amigos. Entonces la emoción era que llegaba el cartero, sonaba su silbatito para anunciar su llegada, se leía uno, ahí está la carta, con los sellos postales ya, con los timbres postales sellados. Ahí en esos sellos venían las fechas de emisión de la carta. También por eso algunas de estas cartas, de estos sobres, tienen un valor muy importante histórico. Porque si estamos hablando que ya el edificio a partir del Porfiriato ya se edificó y funcionaba como tal, entonces ya hay un valor a aquellas cartas misivas, correspondencia que se fechaba en esos tiempos. Pues bueno, recibía uno la carta, qué emoción era, y más emoción de empezar a desdoblar ese papelito y poder empezar a leer de puño y letra de aquellas personas, de aquellos afectos que se tomaban un tiempo para poder escribir estas cartas, estas misivas. Era una emoción bastante agradable, era una cosa muy, muy agradable. A la par que esto sucedía con las cartas de correo, había un servicio casi inmediato que también la oficina de correos ofertaba, que era ni más ni menos que el telégrafo. Así es. Para los chavos han de saber que existe un código que se utiliza para el telégrafo, que es el código Morse, un código muy famoso, muy popular, que se utilizó inclusive todavía hasta la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que hasta la fecha se sigue, y es de ley que los cuerpos militares se aprendan este código, porque lo puedes interpretar de distintas formas. Básicamente es con sonidos cortos y sonidos largos, que puede ser también con luz, y puede haber distintas variaciones para poder descifrar y comunicarnos a través del código Morse. Pues este código era el que se utilizaba en el telégrafo, que era un transmisor de pulsos electrónicos que se movía, y gracias a un cableado, pues en la otra parte donde se iba a recibir el mensaje, hacía lo mismo, hacía el mismo movimiento que el emisor. Entonces el telegrafista iba transcribiendo con puntos y rayas el código Morse, que después tendría que complementarse para traducir el lenguaje. Y curiosamente, aquí en México el telégrafo lo cobraban por palabra. Una carta se cobraba de acuerdo a su categoría, y a veces hasta su peso, porque había gente que escribía mucho. Entonces había unas pequeñas basculitas y ponían ahí el sobre para ver cuánto pesaba la carta. Con base a ese peso había un costo, había un límite de peso. Pero en el telégrafo sí se cobraba por palabra, y casi siempre eran como mensajes de novia resentida, así tal cual, porque era: buenos días, hola, punto, llego mañana, punto, recíbeme terminal del tren, punto, saludos, punto, y el nombre. Así era como una síntesis, porque sí te cobraban, no me acuerdo cuánto era la última tarifa, o las tarifas estándares, ni tampoco recuerdo, ni sé ahora si siga funcionando. Telégrafos, por ahí también fue Telégrafos de México, a la par que Correos de México. Pues era una gran emoción recibir esto, porque mucha gente de estas generaciones
incluyendo la mía, pues era la emoción, como les mencionaba, de recibir algo palpable, algo tangible. Las cartas, por lo regular mucha gente también relaciona las cartas con los sentimientos y las emociones. Claro que sí, han quedado plasmadas en el papel, que es ahora una de las cosas que tal vez podamos recriminar a la tecnología, que pues la tecnología en algún momento determinado podemos borrar esos mensajes o los podemos imprimir, pero ya no son mensajes que están escritos prácticamente a mano, ya interviene un aparato electrónico para poder transferirlos. Eso es lo maravilloso, la inmediatez con la que escribimos. Pero antiguamente era eso, recibir una carta, guardarla, ver de puño y letra. Todavía lo podemos ver en los museos. Las cartas más famosas de próceres de la historia, de gente muy importante que ha contribuido a la historia mundial, ha escrito cartas. Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, cartas de los condenados a muerte, por ejemplo, entre Napoleón, Hidalgo, Morelos, varias personalidades importantes de la historia antes de morir escribieron estas misivas, estas cartas de puño y letra. Y es muy interesante porque aquí incluye lo que se va a llamar la caligrafía, que es la forma en que cada persona tiene su manera de escribir. Y hablando de estas cartas, por ejemplo, pues eran cartas de despedida. Qué cosa más triste, ¿verdad? De recibir una carta diciéndonos adiós, o qué frustración también, ¿verdad? Cuando pasa uno a la zona de amigos, mejor conocida para los chavos de ahora, como le dicen, ¿cómo le dicen? La friend zone. La friend zone, cuando batean a algún chavito o chavita, que así se llama, la friend zone. Wow, se sorprende. La productora es que ya también tiene sus añitos. Ella ya no se cuece al primer hervor. Es lo que, no, lo que pasa. Pero bueno, siguiendo con las cartas era también pues una forma, también como intermediario, ¿verdad? De mucha gente que no quería pues confrontar a la otra persona cara a cara por alguna situación, la que fuera. Entonces se dedicaba a escribir y después a entregarle esos pensamientos y esas emociones. Ahorita recuerdo a uno de los grandes de la comunicación en México, que es el señor Héctor Martínez Serrano, en paz descanse, que hace poco tiempo nos dejó. Recuerdo que él recomendaba mucho en sus programas, porque sí fue una imagen, don Héctor Martínez Serrano fue una personalidad muy fuerte en la historia de la comunicación en México. Tuvo un programa que hasta la fecha dura, ese programa debe tener ya más de 30 años, que se llama Buenos Días, donde él fue titular hasta prácticamente el día de su fallecimiento. Y mucha gente hablaba para pedir consejos, y entre tantas cosas que participaban, don Héctor Martínez Serrano, sí, yo tuve el honor de ser bateado por él, por cierto, por don Héctor Martínez Serrano. Él recomendaba que, por ejemplo, cuando las personas tuvieran problemas de poder expresar sus emociones directamente o sus sentimientos a una persona, él recomendaba mucho que se escribiera. Les decía, pues escriba una carta con lo que usted quiere decirle, nada más sea claro, para que la otra persona la reciba y la persona la pueda leer o releer. Usted sea claro, escríbale una carta explicando lo que usted siente. A ese nivel, creo que las cartas han jugado un papel importantísimo en la historia. Tremendamente. Así es, mi querido Martín. Don Héctor Martínez fue un gran maestro de la radio, sí, con su consabido carácter, eso sí, con un consabido carácter, pero fue una persona que ha tenido hasta la fecha, su programa sigue teniendo mucho rating, muchísimo rating, es de las grandes personalidades de la radio en México. Bueno, siguiendo con esto, pues cartas también, otra cosa que se ocupaba uno en las cartas, son las consabidas cartas de felicitación, que después, ya saben, ¿verdad? Nuestros vecinos los güeros, todo lo comercializan, y de repente surgieron las cartas de felicitación. Ajá, las cartas de cumpleaños, donde ahí también escribía uno, creo que ahora lo utilizan mucho en las escuelas, no sé, o en las oficinas, de que compran una tarjeta, fíjese nada más, ay, dioses del correo, compran una tarjeta y todo el mundo le ponen nada más felicidades y hacen un garabato horrible y ya se la pasan al cumpleañero para
para cumplir ahí con la oficina, ¿no? No, anteriormente era una emoción, como les decía, inclusive para los amigos del extranjero. Aquí en la Ciudad de México existe una plaza que se llama Plaza de Santo Domingo, que en la actualidad es muy famosa por hacer mucho documento apócrifo, pero antiguamente era en unos portales hermosísimos, unas columnas hermosísimas que están ahí, existían un gremio al cual se le llamaban evangelistas. Y sí, los primeros que ocuparon eran evangelistas de verdad, personas vinculadas al clero, que se ocupaban de escribir cartas para ayudar a aquellas personas que no sabían leer ni escribir. Llegaban con estas personalidades, y así les llamaban evangelistas, y ellos escribían las cartas. Decía, a ver, dígame qué quiere decir, y la persona ya le decía al evangelista, y él se ponía a escribir, y ya por unos cuantos centavos, unos precios muy módicos, se escribía la carta y ya se enviaba. Inclusive en el cine mexicano tenemos no recuerdo qué película es, con Cantinflas, no me acuerdo cómo se llama la película, pero él sale, que además tiene una hermosísima escena con una de mis maestras adoradísimas, la maestra Socorro Avelar, y Cantinflas precisamente sale de evangelista. Los evangelistas dejaron la escritura a mano para que después se volviera un gremio, que ya sacaban sus máquinas de escribir y ahí ya se escribía la carta. Si la persona de repente tenía la fortuna de tener una firma, pues firmaba la carta o ponía su huella y así enviaban la carta. Así que cualquier persona en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, quería enviar una carta y no sabía leer y escribir, recurría a este gremio de los evangelistas. En la actualidad, en esta plaza maravillosa de Santo Domingo, hay un número muy ya reducido de imprentas, porque ahí les va otra cosa también, las cartas que enviábamos a finales de año, las cartas y tarjetas de Navidad. Se acostumbraba, cercano a estas fechas, ya por estas fechas ya había, sacaban las imprentas, así a vistas del público, y sacaban un muestrario lleno de postales navideñas hermosísimas, muchas de ellas con unas texturas hermosísimas, y le enseñaban, y aparte había una libreta muy grande tipo álbum de fotografías antiguo, y entonces ahí venían las muestras de cada una de las frases que uno podía encargar para que le imprimieran así a mano, literalmente, sus tarjetas para Navidad. A mí me tocó enviar hace muchos años ese tipo de tarjetas. Cada año yo iba y compraba mis tarjetas. Tenían unas estanterías enormes y ahí usted escogía todas las tarjetas que quería y después ya en el catálogo decía, quiero este mensaje es el que quiero, y de ahí nada más lo único que le añadían al mensaje era su nombre y la fecha de ese año. Era una cuestión muy, muy gratificante para muchos el poder darle a nuestros afectos inmediatos, amigos y demás, tarjetas de Navidad. Se acostumbraba a poner esas tarjetas también en los arbolitos o en los nacimientos de Navidad. Se acostumbraba mucho, y ahí en la Plaza de Santo Domingo, ignoro si en la actualidad todavía existe esa costumbre que se ha ido perdiendo, pero era muy emocionante ver nuestro nombre impreso así en una tarjeta, y les estoy hablando que había desde tarjetitas pequeñas. Creo que ahora últimamente siguen imprimiendo, pero imprimen calendarios de distintos tamaños, y era algo, también le imprimían ahí su nombrecito. Ahora nada más es el calendario con el nombre impreso y Feliz Navidad, ya saben la consabida frase, Feliz Navidad y próspero año nuevo. Pero antiguamente era esto, eran unas tarjetas muy bonitas, muy bonitas, que teníamos mucho, algunos la costumbre de poder enviarlas o darlas así de mano a nuestros afectos, y créanme que antes eran muy económicas. Digo, para uno que era estudiambre de ese tiempo, pues me alcanzaba como para comprar a veces hasta 25, 30 tarjetas que yo repartía. Si alguien tiene alguna de esas tarjetas que en algún momento yo les hice llegar, pues no sea malo, mándenme una foto para ver cómo eran, porque ya no existen, sí, ya no hay. Por eso les decía que si hay alguien que me ve del CCH Naucalpan, sobre todo mi querido grupo y equipo de fútbol de los Llamerito, pues
Ahí déjenme un inbox para estar otra vez en contacto con esa generación. Cartas, las cartas también, si hablamos de la palabra carta, carta también nos remite mucho a los juegos de azar, a las barajas, ¿verdad? Que son cartas o son barajas. Barajas, ¿por qué? Porque así se llama la forma en que se combinan y se mezclan. La baraja, barajear. La baraja española, que también las cartas han servido para comunicarnos en distintos tiempos y demás. Ahorita viene mi memoria, hablando de las cartas en la Ciudad de México, las más famosas que empezaron en Latinoamérica, en toda América, fueron ni más ni menos que las cartas de relación que Hernán Cortés le escribe al rey durante la invasión y la guerra que hacen con los aztecas. Que además es maravilloso leerlas, sobre todo por ver el punto de vista del conquistador, que también está en las cartas de relación de Bernal Díaz del Castillo, uno de los hombres de confianza de Hernán Cortés. Son dos visiones casi parecidas, pero difieren en muchas cosas. Y es muy interesante leer estas cartas de relación. También están las cartas de Fray Diego de Durán, de Motolinia, pues de Fray Servando Teresa de Mier, aunque ahora al decirlo suene avenida, que sí es una avenida, pero los frailes, sobre todo los frailes jesuitas y franciscanos, son aquellos que empezaron a guardar, sobre todo en mucha información escrita, todo lo que ellos veían. Y evidentemente pues mandaban a España esa información, que bien o mal ya había espionaje, ¿verdad? Lo les abrían las cartas. En ese tiempo las cartas, que eran de papel muy fino, se sellaban con cera, y aparte pues era cera caliente, eran como unas velitas, como crayoles, más bien como crayolas, se derretían y esa cera caía, y con un sello personalizado se ponía sobre esa cera caliente para sellar precisamente la carta. Y en el momento que se abría la carta se rompía ese sello de cera. Por eso era la garantía de una misiva que no fuera violada en ese aspecto. Los frailes franciscanos mandaron las cartas maravillosas y telegramas en la historia de México. Ahorita recuerdo uno muy importante, que precisamente fue durante la batalla de Puebla, que ya se daba por perdida la batalla contra los franceses, que se cuenta que hasta el mismo presidente Juárez temía que ya se perdiera la batalla, cuando, oh sorpresa, precisamente llega un telegrama del general Zaragoza avisándole al presidente Juárez que esa batalla en Puebla se había ganado. Así tal cual, dicen que fue un revuelo del correo a llegar al Palacio de Gobierno, donde la gente se fue juntando para aplaudir la acción del general Zaragoza en aquel triunfo, que mucha gente, sobre todo allá los amigos en Estados Unidos, lo celebran con mucho orgullo, los amigos mexicanos que están trabajando allá, porque créanme que es bien importante también darle el peso que se merece a ese triunfo de la batalla de Puebla. Pero bueno, siguiendo con las cartas de navegación, que también eran unos grandes mapas, grandes pliegos de papel, donde se hacían infinidad de cálculos y trazos para que un barco no se extraviara. Esas también las cartas de navegación. Hay una de las que a todos nos gusta, las cartas que hay en un restaurante cuando vamos a comer. Tampoco no, ¿verdad? Eso también es algo importante. Y fíjense que las primeras cartas, o al menos en nuestra cultura mexicana, que nos empiezan a emocionar desde pequeños, ¿cuáles creen que son? Ahí está, ¿verdad? ¿Quién no ha escrito o escribió una carta a los Reyes Magos? ¿Sí? ¿De dónde viene esta costumbre? Habrá que investigarla para hacer un programa especial precisamente para los chamacos ahora que se acerque esta fecha. Pero ¿quién no escribía a los queridos Reyes Magos una misiva haciendo la petición de, pues este año sí me porté bien y yo quiero pedirles tal cosa? Ya era una carta de petición donde añadíamos los juguetes o toda la imaginación y fantasía de la cual un niño es capaz de generar. Lo hacíamos ahí a través de una
de una carta, las cartas para los Reyes Magos, y que además todavía sigue la tradición, porque si vamos a escribir nuestra carta a los Reyes Magos, tenemos que dejar la carta en nuestro zapato. Esa es la tradición aquí en México, que todavía, esperemos que todavía se siga realizando. Ya con el paso del tiempo, pues llegó un personaje también maravilloso, vestido con los colores de la Coca-Cola, y que se llama Santa Claus, al cual también se le escriben sus cartitas, ¿verdad? O sea que los chamacos, si se ponen abusados, se rifan 2 veces los regalos, uno el 25 de diciembre y el otro el 6 de enero. Ahí están las cartas de felicitación, las imprentas también, gracias a las imprentas, que las primeras, por ejemplo, las primeras cartas ya impresas eran a manera de volantes también. Entre ellas, una forma de comunicar información fueron también los corridos, hablando y centrándome un poquito en los años de la Revolución Mexicana. Eran unas hojas que según costaban un centavo, 5 centavos de aquel tiempo, y eran impresas en papel de color, no eran papel de China, porque el papel que llamamos aquí en México papel de China es un papel muy frágil. Se imprimían y se vendían en la calle los corridos mexicanos, que también era como una carta, se mandaban y de repente salía el corrido contestándola, y así también se fue haciendo un acervo muy interesante sobre música popular mexicana. Ahorita que tocaba el tema de las cartas en el cine, no recuerdo la película con Cantinflas, donde les decía que él es un evangelista que escribe estas cartas. Pues las cartas han estado en todos lados. Desde las mejores películas, El cartero llama 2 veces, con Jack Nicholson, maravillosa escena, una escena donde están haciendo pan y de repente terminan embarrados de harina. No les digo qué estaban haciendo, pero sí les invito a ver esa película. Es muy, muy buena. Bueno, también hay películas muy chafas acerca de esto. Una de ellas es precisamente de Kevin Costner, que se llama El cartero, que junto con Mundo Acuático son las 2 pésimas películas que tiene este actor. Ajá. El cartero. Hay otra película muy, muy interesante que se llama Carta sobre Iwo Jima, que es una isla que jugó mucho ahí en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, porque era una isla que se iba a destinar para poder abastecer los barcos de guerra, y esa isla estuvo en una batalla muy fuerte y hicieron una película. Precisamente es una isla volcánica, desértica, sin naturaleza, nada que ver con la belleza de las islas paradisíacas que nos cuentan del Pacífico. No, en Cartas sobre Iwo Jima es una película muy buena, también narrada a través de una selección de cartas muy interesante de un soldado japonés, creo. Muy interesante esta. Y también si nos vamos con las cartas, hace ratito que mencionaba esta canción de, ¿cómo se llama?, de Roberto Carlos, pues nuestro entrañable y querido y admirado Chava Flores tiene ni más ni menos que la consabida carta a Eufemia.